one and all, to today's meeting, September 6th, 2022. Okay. Una vez más, bienvenidos. La fecha de hoy día es el 6 de septiembre del 2022. So today's meeting is general housekeeping, getting to know each other, getting general information regarding the new school year, various questions and answers, and also a presentation from our principal. Okay. Nuestro propósito de esta reunión, con la agenda mencionada, introduciremos el PTO, una introducción pequeña. El señor director compartirá hoy día el informe del director. También compartiremos eventos importantes que se aproximan. Le daremos oportunidades a los padres a preguntas y a los miembros de la comunidad y hablaremos sobre futuros eventos que se aproximan. Awesome. So now let us go on to the next on our agenda. So welcome to our new parents and guardians to this group, and also our returning parents. Welcome to this year's school year. We're going to have an awesome year. I'm speaking it into being. La señora Harris, la presidenta del PTO, le quiere dar la bienvenida a los padres que son nuevos a nuestra comunidad y también le quiere dar la bienvenida a los padres que ya estaban en nuestra comunidad. Gracias por unirse a nuestro grupo del PTO. Esperamos tener un año lleno de muchas aventuras excitantes. Okay, awesome. So at this time, I'm going to have each of our PTO current officers introduce themselves. So I will start with myself. My name is Kamika Harris. Little fun fact about me. I'm in accounting. However, my original job I wanted to be was a chef. Okay. Comenzaremos con las introducciones de los oficiales que controlan el PTO o que representan el PTO. La señorita Harris es la presidenta del PTO. Ella originalmente tenía en su idea que en su vida ella quería ser un chef de cocina. Miss Harriet is not here at this time, so I'm going to pass it over to Sarah. Sarah, you're up. Hi, folks. My name is Sarah Christopherson. I'm the PTO treasurer, and I'm sorry to not be on camera, but I've got a 4-year-old climbing all over me, and we're watching the PTO meeting and also listening to Encanto in the background. But I'm so glad to be here with you all. Awesome. Señorita Harris es la tesorera del PTO. Ella ahora no puede estar en la cámara porque tiene un niño que está tratando de entretener, pero ella también está contenta que está aquí y que todos los padres están aquí hoy día. Okay, now to Miss Duffy. Hi, good evening. My name is Miss Duffy. I am a kindergarten teacher at Thomas Stone. This is my 8th year at Thomas Stone teaching kindergarten. Welcome. Okay. La señorita Duffy Cantler, ella es maestra del grado kinder de nuestra escuela, uno de los grados kinder. Ella lleva en nuestra escuela ya 8 años y ella es la persona que se encarga de todos los trabajos secretariales del PTO. Okay. Miss Hazelwood in the house. Hello, everybody. Abigail Hazelwood here. This is my 23rd year at Thomas Stone, and I'm just happy to be here. I'm also a product of Thomas Stone Elementary School. I'm a former student. Hola, Abigail Hazelwood aquí. I'm also co-secretary. Soy la co-secretaria. Esto es 23 años que he estado enseñando en Thomas Stone y también soy producto de Thomas Stone. Era alumna cuando era niña ahí también. Y estoy excitada de estar aquí con ustedes. Awesome. Thank you to the officers of the PTO. Now at this time, we're going to be passing the mic over to our principal for his principal report. Welcome, everyone. Are you going to translate for me, Ms. Valencia, or do you want me to do it? I got it. I can do it. Okay. Welcome, everyone. We are excited to start the 2023 school year, 23 school year, and glad everyone is here tonight for the first PTO meeting of the year. Buenas tardes a todos. Este es nuestro director, el director Hintz. Quiero agradecerles por estar acá con nosotros y darles la bienvenida a este año escolar 2022-2023. Okay, we have just a couple of announcements, things I want to share with you.
September 15th at 6 p.m. is our back to school night, and it's going to be a virtual night. So we will be sending out information next week with links on how to go to our virtual back to school night. Entonces, solamente tenemos unos anuncios. Nuestro primer evento va a ser el 15 de septiembre. Eso va a ser la noche de regreso a clases. Ahí vamos a permitir la oportunidad a los padres que conozcan los maestros, pero es virtual. Y nosotros vamos a estar poniendo esos enlaces y toda esa información por Class Dojo. As of today, Dr. Golson announced that masks are now optional in schools. So we will no longer require masks, but we still highly suggest them since we are in kind of tight spaces in some of our classrooms. Otro anuncio es que la doctora Goldsen, que es la directora del condado de las escuelas públicas de Prince George, anunció que ahora las mascarillas son opcionales para los estudiantes y los adultos en el edificio. Obviamente lo seguimos recomendado debido a la pandemia, pero es opcional y es decisión de ustedes como los padres y obviamente de los estudiantes. We urge all parents to continue to fill out the free and reduced meals forms so that you can get free meals, but also make sure that you help your students learn their PIN number so that they can enter their PIN numbers for breakfast and lunch. So please help us with that, with their PIN numbers and filling out forms so that you can get free meals if you are entitled to them. Y también les sugerimos que llenen la aplicación del almuerzo gratuito y reducido. Si no lo han hecho, nos pueden visitar si necesitan ayuda. Tienen que llenar esa aplicación cada año y eso le va a ayudar al proceso para que ellos puedan recibir el almuerzo gratuito o reducido si califican. Y también si pueden ayudarles a nosotros a enseñarle a los niños sus PINs. Entonces, cuando ellos van a almorzar, ellos tienen que ingresar sus PINs. Entonces, esperamos tener su colaboración para enseñarles también a los niños sus PINs para que ellos puedan usarlo en la escuela mucho más fácil. We will be having our book fair this year early. It is going to be the last week of September. So in the last week of September, we will be having the book fair for the fall book fair for this year. También vamos a tener de nuevo la feria de libros en la escuela. Va a ser la última semana de septiembre. Ahí damos la oportunidad a los estudiantes que vengan para ver todos los libros y otras actividades que tienen a la venta. Y eso va a ser en la última semana de septiembre. And then a last thing we need help with is at dismissal time. And we need to make sure that parents are not parking in the front of the building because that creates a very dangerous situation. Today I put out cones to block it and somebody drove around them to park. And so parents should not be parking cars where the students are walking through to exit. That is a very dangerous situation. So please do not park in the front of the building. Only park in the back if you must drive your car to pick up students. Okay. Y otra cosa que hemos notado, recién hemos visto que habían carros que estaban manejando en la entrada, cerca de la entrada de la escuela y cuando los niños están saliendo, eso puede causar algo, un accidente o es un poco peligroso. Entonces, estamos pidiendo que si usted maneja, por favor, cuando estén saliendo los niños, manténganse en el parqueo de atrás y no vengan hacia adelante para prevenir cualquier accidente y obviamente para que todos estemos seguros. And then I just urge all parents to continue to come to these meetings every month. Connect with us on Class Dojo because we will be having many other parent workshops throughout the school year that we would want you to attend and learn more about how to help your children with school and things that you need as families and students. Y esta reunión nosotros haremos cada mes, siempre es el segundo martes
el primer martes de cada mes a las 6 de la tarde. Entonces les sugerimos que siempre nos acompañe. Siempre en Class 8 nosotros publicamos todos los eventos y todos otros talleres que tenemos para los padres, también eventos que tenemos para toda la familia. Entonces le pedimos que esté pendiente de Class 8, ahí es donde anunciamos todo y también se puede comunicar con nosotros directamente también. And I also want to recognize, I see Ms. Balbuena's here. She's our new Brighter Bites liaison. And so I don't know if she's going to be speaking a little bit later in the meeting, but we're very excited. So beginning soon, we will be having every 2 weeks or so, we will be having the Brighter Bites food pickup from last year. So please make sure you re-sign up for that for this year and come and get your bunch, your basket of food with all the fun things. And then Miss Harris and I will have our cook-offs and see who creates the better recipes to post on the website. I'm already challenging you, Miss Harris. Challenge accepted. También hemos visto que aquí está la señora Balbuena. Ella es nuestra nueva representante de Brighter Bites. Como ustedes saben, Brighter Bites era un programa que tuvimos el anterior año, donde dábamos frutas y verduras cada quincena. Estamos muy agradecidos y bien contentos que van a volver este año con nosotros. Entonces, por favor, si no lo han hecho todavía, inscríbanse. Yo voy a poner de nuevo el enlace por Class Dojo. Puede pasar por la oficina, yo o mi Flores también le podemos ayudar a inscribirle. Entonces, estoy segura que ella también va a estar hablando un poco más después. Y esperamos que se inscriban para que puedan disfrutar de esas frutas y verduras que nos dan. And finally, I want to thank all the parents that came today, but also I see a lot of teachers here today. So I want to thank all the teachers that came. And remind you parents that this is where you can ask questions of us, but also make sure you reach out to Ms. Flores and Ms. Valencia if you have any specific questions, or myself or Ms. Brown is also here so that we can answer any questions that you have or help you in any way that we can. Okay. Entonces, una vez más, gracias a todos los padres que están acá. También queremos agradecer a todos los maestros que asistieron hoy a la reunión. Esta reunión es siempre para ustedes los padres, para que puedan hacer las preguntas. Obviamente, también pueden contactarnos directamente para que nosotros lo podamos ayudar y asistir. Pero esta reunión siempre va a ser una manera que usted puede hablar directamente con nosotras, hacer sus preguntas o expresarse de cualquier duda que tengan, okay? Thank you very much. And I look forward to being able to answer any questions we have at the end of the meeting. Okay, gracias. Y nos vamos a quedar obviamente hasta el final si tienen cualquier pregunta. Great. So now we are going to go into a general matter. Our uniform policy for this year, we added a couple colors and we did some slight adjustments to the uniform policy from previous year. You're on mute, Ms. Flores. Disculpen, la señora Harris va a continuar la reunión de hoy día. En la pantalla usted ahora verá nuestra política de uniforme con respecto a nuestra escuela. Este año hemos agregado unos cuantos colores y hemos cambiado unas cuantas cositas para que la comunidad pueda ver. Okay, so for the polo shirt, we have white, dark blue, or light blue. For our sweaters, we prefer or insist on not having any logos. You know, we know how kids love those pretty designs. However, let's have them in solid colors of either dark blue or black. Bottom, pants, skirt, dresses, shorts should be either dark blue or black. Shoes, we allow solid color, but the preferred color would be black or brown. However, solid colors are allowed. No flashing lights, no shocking colors, no, you know, those weird designs, just something that is complementary to the uniform. Recordatorio de los colores. Ms. Harris, could you go back to the, yes. Recordatorio sobre los colores de la política del uniforme de nuestra escuela. La camiseta o la camisa con cuello, tenemos el color blanco, el azul celeste y el azul oscuro. También
El suéter, la señora Harris ha indicado que a veces en el edificio se pone frío, si va a ponerle un suéter a su niño, que sea un color oscuro, ya sea azul oscuro, sin ningún logotipo. Entendemos que los chicos tienen preferencias de ciertas caricaturas o logotipos. Es preferible que sea un color oscuro, ya sea azul oscuro o negro. También la parte de abajo, los pantalones, las faldas, los pantalones cortos, en color azul oscuro o negro. No se permite, como ve, no se permiten licras o pantalones de buzo deportivo. Es preferible que el estudiante use pantalón de mezclilla. También con respecto a los zapatos, los estudiantes tienen que hacer educación física y jugar. Claro, queremos que el zapato sea simple, que no tenga luces, llantas, colores llamativos que vayan a traer, pues, distraer la atención. Definitivamente no se permite zapatos que tengan hoyo afuera. En otras palabras, el zapato tiene que estar cerrado. Okay, thank you. So now we're moving on. As you all know, Hispanic Heritage Month is coming up. It's from September 15 to October 15. So we as the PTO and Thomas Stone Elementary would like for you as member of this community to join our planning and organizing committee. Okay. Nuestro próximo evento que la señora comparte es el mes de la herencia hispana. Este mes se logra el 15 de septiembre y acaba el 15 de octubre. La señorita Harris indica que como representante del PTO de la escuela Thomas Stone, queremos que los padres se unan hacia tratar de contribuir para un comité y hacer tal vez diferentes actividades o eventos correspondientes a la actividad. Thank you. Ms. Iswood, did you want to add anything to the volunteer list or info about Hispanic Month? Just that we have such a rich family here at Thomas Stone, and we would definitely love you guys to be involved and to share your culture. And now that we have the potential to meet in person again, to continue to have our potluck and activities like that, but we need you guys to make that happen. So please do volunteer, please participate, please help us celebrate all of the diversity in our family here at Thomas Stone. Okay. And could you repeat the dates again? Say again? Could you repeat the date again? So it starts September 15th and goes till October 15th. We have not officially set any particular event dates yet, but we definitely would like some volunteers so that we can set that. So su pregunta era las fechas. Yo dije que estoy tan excitada de celebrar a las diferentes culturas que tenemos en nuestra familia de la escuela Thomas Stone. Tenemos tanta diversidad que debemos celebrarlo y gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de juntar en persona otra vez y tener esas cenas donde traen las diferentes comidas de su cultura. Estamos muy animados de celebrar con ustedes, pero sí necesitamos voluntarios, necesitamos que sean embrucados en planear eso. Entonces, ponete en contacto conmigo, con la PTO, con Ms. Valencia, para ver cómo podemos celebrar juntos como una comunidad. Y la pregunta de Ms. Martin era, ¿cuándo es eso? La celebración de la herencia hispana es el mes entre las 30 días entre el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. So no tenemos ninguna fecha exacta todavía para tener la cena o cosas así, pero por eso necesitamos voluntarios para hacer los planes de eso. So thank you for that question. I just translated all that I said in English and then the dates again for the month and that we need volunteers to make it all happen. So looking forward to hearing from you. Por favor, ponete en contacto conmigo, con Ms. Valencia or Ms. Flores. We'd love to make it happen and involve you. Por favor. Thank you. Thank you. Okay, great. So before we move on to the next section, I noticed that our vice principal, Ms. Brown, is here. And many persons would not have officially met her quite yet. So I'm going to hand the mic over to her so she can say hello and hi. Hello, everyone. Good evening. I'm Mrs. Brown, and it's so nice to see so many faces on the camera. And if you need me, I'm available. Just email me. Thank you.
Okay. Para los padres que no conocen, hoy, este año escolar tenemos una nueva adición a los miembros de la comunidad de Thomaston. La nueva subdirectora, la señora Brown, ella se unió este año escolar y estamos, claro, estamos muy contentos de que ella esté aquí. Ella está contenta de ver la cantidad de diferentes caras y padres que se han unido hoy día. So, si la necesitan o nos necesitan a nosotros, ya saben dónde localizarnos. Awesome. Now it's time for some thank yous. For me to send out those thank yous. Okay. Ahora vamos a tomar oportunidad para darle gracias a, supongo que a diferentes personas por las diferentes contribuciones. So my first thank you is for all those community members, parents, and family that came out to join us for our beautification that we had before the opening of school. Thank you guys so very much. Primero que todo, le queremos dar las gracias a los padres y a las familias que se unieron para el día de embellecimiento de nuestra escuela. Este evento se logró antes de que abriéramos para el año escolar para la escuela. So, muchísimas gracias a esos padres y esas familias. Now, another thank you. Thank you to the City of Brentwood and the Unity Wesley AM Zion Church for their support of back to school supplies that they handed over to the school. También queremos darle las gracias a la ciudad de Brentwood. En la fotografía ve las alcaldesas y representantes líderes de la comunidad, también incluyendo a las iglesias de la unidad de Wesley de Zion. We also had donation from our former mayor. También queremos darle las gracias a nuestra alcaldesa que fue hace como un año atrás. Ella también tomó el tiempo para dar útiles y diferentes cosas a la escuela. So many of you would have heard before about Brighter Bites, but here is some more details on Brighter Bites. Persons can sign up. I know most persons would have also gotten emails, because I got one to remind me to sign up because I signed up last year. So if you haven't seen it yet, you can also scan the QR code, or you can, I'm going to drop the link inside, or you would have seen it on Class Dojo. Nuestro próximo programa que queremos agradecer definitivamente es el programa de Brighter Bites. Como muchos padres han logrado participar en este programa el año pasado, padres se unían, se apuntaban. Este año, como el año pasado, el programa también ofrece diferentes actividades, como también ofrece emails, recordatorios para que usted se apunte otra vez. La señorita ha puesto el código que si usted pone su cámara, le dirige hacia el enlace de Brighter Bites. También ella compartirá el enlace. Are you sharing this in the chat as well, Ms. Harris? Yes, I could go ahead and share it in the chat. Okay. También podemos compartir el enlace en el chat y definitivamente lo haremos y lo continuaremos haciendo en Class Dojo, ya sea Miss Valencia o yo. Great, thank you. All right, now I'm going to hand the mic over to our Brighter Bite partner for this year, so she can give you a little bit more detail and introduce herself. Yes, so, oh, sorry. No problem. So, en este momento vamos a darle la oportunidad a la señorita Balbuena para que explique un poco más de este programa. Thank you so much. So my name is Leanne Balbuena. I will be the new coordinator for this school year. And just for information, Brighter Bites is a nutrition education nonprofit organization. And our mission is to create communities of health through fresh food. And we do this by bringing the fruits and vegetables to the schools where your kids will be. And we use that food as a tool for education. And some benefits of joining is you could save a lot of money on groceries, save time at the store, you can get involved in your community. And Brighter Bites is also a volunteer-based organization, and it would be much appreciated if we can get as many volunteers as possible to help us achieve our mission. And volunteers will be needed for bagging around 11 a.m. through 1 p.m. So if you would like to volunteer, please come to the school in the morning and be prepared to have a lot of fun with working with families and other staff. And as a bonus, you get to pick up your own free bag of produce after bagging.
Ok. La señorita Balbuena, ella es nuestra nueva coordinadora de Brighter Bites aquí en la escuela de Thomas Stone. En el programa de Brighter Bites, aparte de dar frutas y verduras frescas cada quincena, también informa y educa a los estudiantes sobre la nutrición y sobre alimentos y decisiones más saludables. Eso es la misión del programa y de la organización. También son basados con voluntarios, entonces siempre andamos buscando voluntarios que nos ayuden a empaquetar las frutas y las verduras. Entonces, si está interesado en voluntariar, me puede contactar a mí o a mi Flore y le podemos anotar. También asegúrese de inscribirse para que pueda recibir las frutas y verduras. Este programa va a comenzar en fines de septiembre, el 27 de septiembre, entonces nomás tiene que asegurarse de inscribirse de nuevo y puede contactarnos si tiene cualquier pregunta o si necesita ayuda con inscribirse. Will it be distributed again, like it was last year to teachers to, show the class? Yes. Any other questions? Could you pronounce your last name again? Is it Balbuena? Yes. Okay, thank you. You're welcome. Perfect. All right, so let's move to our next item on our agenda. So this is a touchy subject, but it needs to be asked. So we have a group called the Tired Parents that they're talking about gun safety. Many of us might have family, friends, or we might have a play date at a family's house. Okay. La próxima introducción que hablaremos va a ser sobre un grupo de padres que se concentra en a mejorar la seguridad de armas. Esto incluye familias, ya sea familias, amigos de familia o compañeros o personas que visitan su hogar como para ir a jugar con sus estudiantes o con su familia. So how do we ask those sensitive questions? Are you protecting my kid when they come over for a play date? Where do you keep it? Do you keep it out of sight? I want to know that my kid is safe wherever, or ensuring for yourself that you're keeping your kids safe. Entonces, el propósito de este grupo, de este panel de padres es para continuar manteniéndose alerta sobre las diferentes leyes de armas y las seguridades. Entonces, la pregunta que la señorita Harris pone enfrente es, ¿qué pasa cuando tal vez invitas a un compañerito a casa y qué tipo de seguridad tú tienes con respecto a una arma que tengas en casa? Porque eso es algo alarmante y pues otros padres también harían esa misma pregunta. So the Tired Parents group provides ways and means or suggestions of how you can ask the question that needs to be asked. So you can contact them at their email address and they'll provide you with further documentation as to how, if you're interested. Okay. Entonces, una vez más, el propósito de este grupo de padres es de ofrecer diferentes sugerencias de cómo entrenar al padre de familia para hacer las preguntas correctas con respecto a si es que tal vez su familia tenga que interactuar con otros niños en ese hogar específico. Thank you. Now it's time for a number of lists of events that are coming up, all right, for this particular period between September heading up to December. So this is just a short list. There are many more and they'll be popping up constantly. Okay. Quiero mencionar también que la señorita Harris ha dicho que el grupo de padres con respecto a la protección de armas o la seguridad de armas, ellos tienen un correo electrónico donde usted puede comunicarse. La señorita Harris puede proveérselos a las familias por medio de nosotros. La próxima cosa que hablaremos es sobre los eventos que se aproximan. Como ve, hay una variedad de diferentes actividades que ocurren en el área cercana, ya sea en nuestra área de la escuela o tal vez en la comunidad en el condado de Prince George. Okay, so the first thing on the list is the summer performance that's happening today, this evening. Okay. El primer evento que se está logrando ahora mismo casualmente es el evento de performance. How do you say performance as an artist?
baile o canto. Van a haber diferentes equipos tocando música con respecto al verano y esto está localizado en el parque de Bladensburg, que queda allá por donde está una cruz enorme. All right, now coming up on September 11th, we have which is called the Fall YA Swap, which is organized by some friends from Hyattsville, and it will be kept at Dixon Park, sorry. El próximo evento que se logra va a ser el 11 de septiembre y es un intercambio de otoño con el representante que está hablando aquí, David Dresswell. Este va a ser, va a ser localizado en el Parque Comunitario David Dressel. So you have an address for that, I presume. Yes, we do. Para esas personas que quieran la dirección. Magruder Park. Come again. Formerly Magruder Park, that's the new name. Okay. Oh, very close to the Entonces, school. aparentemente este parque se llamaba Magruder, está muy cerca de la escuela, pero si quieren información adicional, nosotros le podemos proveer esa información. So at this event, persons are able to drop off new and slightly used items, as well as you can sign up for shopping times where persons come to pick up items that were dropped off. So they'll be sorted in age group, because I volunteer 1 year. Okay. Entonces, el propósito de este evento o programa es hacer un intercambio o, como decir, ir de compras. Are we talking about clothing? Yes, clothing, toys, books. Ok, entonces el propósito de este evento es para, como decir, hacer un intercambio de diferentes cosas que usted tiene en su hogar, ya sea ropa, juguetes, libros, cosas que usted tal vez ya no necesita y puede pasárselas a otra persona. También ahí le dan la oportunidad al padre o al miembro de la comunidad de también intercambiar o comprar en el mismo lugar, particularmente. On the 17th, there are 2 Hispanic events happening. One will be held at City Hall for Mount Rainier, and the other will be held at Bartlett Park for Brentwood. Okay. Para el 17 de septiembre tenemos 2 celebraciones con respecto al mes de la hispanidad, de la herencia hispana. Tenemos la celebración del mes con respecto a la herencia latina. Esto va a ser localizado en la alcaldía de la ciudad de Mount Rainier. Está localizado cerca donde está el círculo, si no me equivoco. También tenemos la celebración del mes de la herencia hispana en el Parque Bartley, que queda muy cerca de la escuela. On the 23rd, Mount Rainier Police Department will be having their safety night at the Mount Rainier Nature Center. Okay. El 23 de septiembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Mount Rainier tendrá un evento que es la Noche de Seguridad Pública del Departamento de Policía. Para esas personas que estén interesadas, este evento va a ser en el Centro de Naturaleza de la ciudad de Mount Rainier. 25th, we have Celebration of Africa at Bladensburg Waterfront. Okay. El 25 de septiembre existe una celebración celebrando África. Este evento se va a lograr a cabo en el parque de Bladensburg, que es el mismo lugar donde se está celebrando hoy mismo el evento de verano. October 1st, Lessons in Aviation at College Park Aviation Museum. Okay. El 1 de octubre tendremos, va a haber un evento en el Museo Nacional de Aviación de College Park. Se concentra en dar pues información sobre las diferentes naves, aeronaves o aviones. Ese evento es celebrando latinas o pilotos latinas en esa aviación, en aviación. I know it's a lot. We try to combine or get all the information so you can have it available to know those different events that you can participate in. La señora Harris dice que sabemos que es mucha información, pero queremos que los padres también tomen pues oportunidad de aprovechar estos eventos cerca de la comunidad. Okay. Now on October 15th will be the Hyattsville Zombie Run, which is a yearly. Okay. El 15 de octubre la ciudad de Hyattsville celebrará la carrera de zombie. Como ve, la información está puesta ahí. 5K Run es 5 kilómetros la carrera y una de 1 milla y una de 1 kilómetro. So, como ve, los diferentes precios y supongo que esto se beneficia a ciertas cosas que la comunidad está haciendo.
Right? So you can sign up to run the 5K, the 1 mile, the 1K, and all proceeds goes to the various schools within the district, including Thomas Stone. Entonces, con respecto a la carrera de zombie, que es donde usted tiene que pagar por la registración, los fondos que se coleccionan de esa carrera de zombie se van a distribuir en las diferentes escuelas del sistema, separarlas. Also, if you don't want to do a run, you can also just support Thomas Stone. So once you get onto the page, there's a button for you to just support Thomas Stone by contributing some donation of any of funds. Y para esas familias que no deseen correr o caminar, en la página de la ciudad de Hyattsville y la carrera de zombies, existe cierta selección que usted puede donar a su gusto, algo para la escuela de Thomastown. The annual Grow When Green with Pride is scheduled for October 15th. This is managed by Prince George County. Okay. El evento de Crecer Verde con Orgullo es patrocinado por el condado de Prince George. Va a ser el 15 de octubre, que cae prácticamente en la sección del otoño de este año. And our outdoor movie night is scheduled for October 20th. El PTO estará patrocinando la noche de películas al aire libre. Este evento se llevará a cabo el 20 de octubre. Okay, and then our holiday shop will be opening up for December 12th to 16th. Why do I have 6 to 9 p.m. there? That's incorrect. It has to be school hours. Okay. Y por último tenemos, durante la temporada de diciembre, tenemos la tienda de regalos navideños donde los estudiantes tendrán oportunidad de comprar tal vez un regalo pequeño de Navidad para regalar, ya sea a sus familias o a quien convenga. Okay. El horario que la señora Harris ha puesto ahí, creo que está equivocada porque creo que lo haremos durante el horario escolar. Okay, so for our new parents who are here that might be wondering, what is our outdoor movie night? So usually in October, the PTO selects a nice movie. We all come and we sit around the playground area. We bring our blankets, our chairs, our mosquito sprays, and we watch movie, enjoy snacks, enjoy interacting with each other. Para esos padres que son nuevos a nuestra comunidad, el PTO patrocina diferentes actividades. Una de las actividades que es muy famosa es la noche de películas, donde le invitamos a las familias a venir a nuestra escuela al aire libre en la parte de atrás. Pueden traer sus sillas, sus sábanas para sentarse. Vamos a seleccionar una película que sea amigable y pues divertida para que así los padres se gocen esa noche y a la misma vez los estudiantes. Will And the then snack, will the go ahead. snacks be able to be purchased like last time Yes. and raffle and those things? Yes, or- definitely. It will be a fun-filled evening. La señora Martin ha preguntado si tendremos actividades como las rifas que tuvimos el año pasado y si habrá oportunidad para que los maestros puedan pues participar también. Y ella dice que sí, que vamos a tratar de traer todas esas actividades bonitas para que las familias y pues las personas que sean empleados estén ahí también. Okay, so for the holiday shop now, that is an event that is held every year around Christmas time where our students get a chance to purchase gifts for their moms, their dads, their grandmas, their cousin, whoever they might want, and they are at reasonable price because we have gotten the price reduced, and they are able to just buy those items and package them and surprise their family members with gifts for Christmas. El evento que se lleva en diciembre, que es la tienda de regalos navideños, patrocinado por el PTO, su estudiante o los niños pueden ir a la tienda y comprar ya sea un regalo pequeño o grande, dependiendo lo que ellos quieran. Los precios son razonablemente cómodos, suficientes para que así su niño pueda aprovechar y regalarle algo tal vez a usted o a un miembro de la familia o amigos, etc. Okay, great. Now, we're coming to a close. So before we close, we're going to be opening up the floor for any questions. I have a comment about just the Growing Green with Pride. Some people may not know what that is. So I just wanted to explain that it is kind of like a green up cleanup day for the whole community to just beautify the campus and give back. And it's also an opportunity if you have any
6th grade through 12th grade students to earn community service hours, helping out their community and beautifying our elementary school. Para esos padres que también vamos a explicar qué significa Crecer Verde con Orgullo. Ese evento usualmente lo patrocinamos para que los estudiantes y las familias tengan oportunidad de venir a ayudarnos a embellecer, ya sea el lugar del parque cerca de la escuela o tal vez el vecindario cerca. El propósito es que queremos que todos participen. También damos oportunidad a los estudiantes de 6º a 12 grado a recibir horas comunitarias. Entonces es una buena oportunidad para que los padres puedan también venir y pues conocer a otras familias a la misma vez. Also, there is a question in the chat from Julian Hernandez. I believe they were asking about uniforms going into effect from tomorrow. I guess we just want to share that uniforms have been in effect for quite a few years now. We just added that now you can use black sweaters and black pants, whereas before it was just either white or navy. So we've only changed what was originally there to include black. En el chat tuvimos una pregunta que si los uniformes ya comenzando mañana son mandatorios. Esta política de uniforme fue establecida hace un tiempito atrás. Lo único que hemos agregado a la política es otro color adicional o otros colores para que así el padre tenga más opciones. Pero el uniforme es mandatorio y es comenzando desde el primer día de escuela hasta el último día de escuela. So now it's time for you to ask any burning question, make any feedback, any comments that you may have for school body or the PTO at this time. You can raise your hand or unmute. Oh, go ahead. La señora Harris ahora va a darle el tiempo a los padres de familia para que hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta o sugerencias o algún comentario, nos gustaría escuchar de parte de ustedes. Va a abrir la pantalla para que puedan hacerlo. Si quiere hacerlo, solo haga la pregunta, por favor. Okay. All right, so I saw, or is it, what's Olga, was it? Let's see. Sí, mi Flores, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Solo quería preguntar si sobre el uniforme, si no sé si estoy muy segura o no sé, o estoy equivocada, que los niños pueden usar pantalón negro también. Sí, está correcta. O sea, la opción son pantalón azul, o sea, depende, pantalón, falda, short, azul oscuro y negro. Y las camisas, pues ya tiene otras opciones. Tiene creo que 4. Okay. Okay. The question just wanted to recap on the fact that whether we added another color for the pants and the shorts, and yes, we added the black color. Okay. All right, I saw Troy hand going up next. Troy, go ahead, and then it will be the young man on the iPhone next after Yes. Troy. Yes, I only had one quick question as far as the pickup for the students. Are there any different accommodations if the parents are impaired and they're not able to walk up with their student or to get their student? I'm trying to do it. Are you talking? So yeah, Miss Harris, if you could mute the other people. Yes. But yeah, so if a parent needs an accommodation, you please contact your teacher so that we can figure out an alternative location so that we can make that happen. But we just need to make sure that we have safety as our priority for our students. So if we do need to make an accommodation, we can certainly do that. But the starting point would be your classroom teacher so that they can make your teacher aware. And then if your teachers need to consult with me to figure out a plan for an alternative dismissal site or an alternative place to meet, we can make that happen. But that needs to start with the teacher and then we will figure out from there. But we still cannot allow cars in certain areas because it's a safety issue for everyone. And so that we makes can perfect figure out sense. yeah, we'll figure out an alternative. Just speak with your teacher. And then if the teacher needs help in figuring out what an alternative place might be, the teachers will consult with us in the main office. Okay, thank you so much. You're welcome. Okay. La pregunta que el señor tenía era con respecto a acomodaciones. This is in regards to dismissal, Mr. Hintz.
Yes. Ok, acomodaciones o qué plan tiene la escuela con respecto a si un padre de familia tiene una emergencia y no puede recoger al estudiante con tiempo. Entonces el director indica que definitivamente No. contactar. I can't hear If you. the question was for parents with disabilities Or that may need accommodation. alternative or accommodations, not a different time. There is no accommodation for parents that can't pick up their children on time. Dismissal is dismissal. Ok. Ok, so aparentemente la pregunta era que si existen algún tipo de acomodaciones para cómo recoger al estudiante y desafortunadamente el estudiante pues tiene que ser recogido a la hora puntual de la salida. Nuestra salida es a la 1:55 p.m. But just for clarity's sake, if a parent has mobility issues for picking up a student in the area where they currently dismiss as a group, please contact your teacher so that we can make alternative arrangements, whether it's they come from the office or what, we'll figure that out if it is necessary. But please talk with your teacher first, and then if the teacher needs help, needs input, then we can work with the teacher. But that's only if you need an accommodation in how you pick them up or where you pick them up. The school day cannot be accommodated, but the location that we pick up can be accommodated. Entonces el señor director dice que si existe algún problema de recogida o de transporte que podemos seleccionar una alternativa para cómo el estudiante va a salir, solamente que es importante que se comunique con la maestra para que así nosotros podamos servirle lo mejor posible y pueda localizar a su estudiante rápido. Next will be the gentleman with the iPhone. Go ahead. Good evening, everyone. My name is Joseph Jennings. I'm returning to Blake and McCoy. And I was wondering, when would your after-school program start? So it Hello? depends. Yeah, Yeah, good. so the question, when will after school program start? So we will have some, like our athletics program will be starting within the next couple of weeks, but then they will be starting towards the end of September and into October. Unfortunately, we have to wait for some budgetary things so that we can pay different people, but as soon as they become available, we will send out information through Class Dojo and through different forms of messaging. But the end of the month, we will be starting some, and then we will be gradually adding more as the budget becomes available for us to have the different activities. Dice el señor que cuándo es que se van a lograr poder tener el programa de después de escuela para los estudiantes. Todavía nosotros esperamos que los programas de después de escuelas traten de iniciarse por lo menos al fin de septiembre, comenzando octubre. Una vez que estén disponibles, nosotros publicaremos toda esta información en Class Dojo y gradualmente, mientras el tiempo progresa, nosotros continuaremos agregando otros programas que ya estén disponibles según el presupuesto y las aprobaciones del presupuesto académico. Y solamente para anunciar, tenemos un programa de atleticismo que va a estar comenzando durante este mes. Eso van a estar recibiendo notificación de parte de los maestros y yo creo que en el chat están poniendo diferentes actividades también y como dijo el director, mientras va avanzando el año y ya no tenemos las restricciones con el presupuesto, vamos a estar agregando más programas y más eventos, que todo eso vamos a estar publicando por Class Dojo. Was the same question in the chat as well in Spanish. Había una pregunta similar en el chat también sobre los programas de puesta escuela. I just went ahead and put in the 2 clubs that I will be sponsoring in the chat. I know Mr. Ford is starting up his sports club soon. Yo puse en el chat las 2 clubs de artes que yo estoy involucrado. El club de artes de teatro y visuales, el que se llama CPAC, va a empezar el 22 de septiembre y esta semana vamos a estar mandando un enlace para registrar.
en Class Dojo. También si su alumno o alumna está interesado en hacer los anuncios, vamos a estar mandando un enlace para registrar para ese club también que va a empezar el 20 de septiembre. So as you can read in the chat, I've mentioned a couple of clubs. One is the Creative Performing Art Club, which starts on the 22nd, and the Media Arts Club, which is in charge of the announcements. So if your child is interested in any of that, you will see a sign up link on Class Dojo coming out by the end of this week. Please make sure that they register because space is limited. El espacio está limitado en esos clubs. So si su alumno sí está interesado en uno de esos clubs de artes, por favor que lo registra cuando lo vea. There is a comment in the chat about hoping that teachers communicate with parents better. If a parent, this is for parents, if you try to contact the teacher through Class Dojo or email and they do not respond to you, teachers have 48 hours to respond to parents. If they do not respond to you, please let the school know, let Ms. Valencia or Ms. Flores know so that we can address that. There's no reason why a teacher should not be contacting you. So please, if you do not get communication from a teacher, if you ask a direct question or send a direct message, after 48 hours, please contact Ms. Valencia, Ms. Flores, or myself so that we can find out how to resolve that problem. That should not happen. Ms. Flores or Ms. Valencia. Vimos un comentario ahí en el chat sobre la comunicación entre los maestros y los padres. El director sí quiere aclarar que los maestros tienen 48 horas para responder a cualquier comentario o pregunta directa a los padres. Entonces, si usted no recibe ninguna respuesta o ninguna comunicación de su maestro después de intentar de comunicarse con ellos, por favor, comuníquese con la oficina. Puede contactarle al director, me puede contactar a mí o a mi Flore. Déjanos saber que está teniendo problemas con la comunicación, porque eso no tiene que estar pasando. Y obviamente nosotros haremos lo mejor posible para asistirles y para corregir la situación. There's also a question in the chat about how many days can a student miss class a year. The answer is 0. The student should not be missing school. If they are sick, then that is an excused absence. But if it's not an excused absence, that means it's an illegal absence. And after a certain amount of days, after 10% of the school year days, then we will start contacting you and we will refer you to our pupil personnel worker for further actions. School is extremely important and you should not be missing school. If you are sick, that is fine, but you should not be missing school. So the answer to the question is 0. However, if it is excused, then we will work with you. If it is not excused, then we will be referring you to our pupil personnel worker. ¿Qué dice ahí? Y también hemos visto una pregunta en el chat de cuántos días al año los niños pueden faltar a las clases. La respuesta directa son 0. No permitimos obviamente que los alumnos se falten. Eso no es recomendado ni preferido. Obviamente si el estudiante está enfermo o ha ido al doctor o algo así, eso es una ausencia pero con excusa y eso lo podemos poner en el sistema si trae la justificación y la prueba, pero así como faltas normales, no es permitido. Eso ya es como una ausencia sin excusa o una ausencia ilegal, se puede decir. Entonces, cuando ya los estudiantes se faltan más de como el 10% del año escolar, ahí es cuando uno ya se puede meter en un poco de problemas porque ya referimos esto a otro departamento, porque ya es un caso de ausencia crónica y entonces eso ya se maneja diferentemente. Also, can we add to that? If your child is absent, you can notify your child's teacher. I had some parents calling the office today, that's fine. But your teacher is the one who puts in the code for absences. So if you can notify your teacher right away, if you know your child's going to be absent via Class Dojo or email, that would be really helpful.
as well. Also, I want to make sure that parents are aware that if your child is sick, we put it in as excused, but you still will receive a phone call. A lot of parents get confused about that. You still will receive a phone call, but it was marked as excused. Ujú. Entonces la maestra Duffy también ha comentado que obviamente usted como padre, si usted sabe que su niño se va a faltar el día de mañana o el día de hoy, es recomendado y preferido que usted mande el mensaje directamente a la maestra. Los maestros son los que ponen en el sistema la excusa, si es debido a enfermedad o algo así. Ellos lo ponen en el sistema, entonces usted puede mandarle por Class Dojo directamente el mensaje a las maestras. Puede llamarnos también a la oficina, pero obviamente es mucho mejor que llame a su maestra o le mande un mensaje a su maestra. And then Ms. Duffy, I'm sorry, what did you say at the end? I missed a lot of times when we put in that an absence is excused, the school or the system will still call the parents to notify them that they are absent. I'm assuming in case they're skipping school or something, but a lot of parents freak out and will, say, I told you my child was going to be sick or something. So even if you let us know, we mark it as an excused absence, but you still will receive a phone call. Perfect, thank you. Y solamente para aclarar, por más que usted ya le explicó a la maestra o explicó a la oficina que su niño se va a faltar y ya mandó la excusa, igual usted va a recibir una llamada del condado diciendo, oh, su niño estuvo ausente. No es porque no lo hemos puesto en el sistema, sino que esa llamada es automáticamente enviada, nomás para informarles a los padres que obviamente el niño no asistió ese día. Pero si usted ya se comunicó con la maestra o ya se comunicó con alguien en la oficina, entonces ahí ya puede confiar que hemos puesto esa excusa en el sistema. Okay, so I've also included in the chat the link to the Student Rights and Responsibility Handbook, which lists a number, the legal absence for kids from school. Not the, I just don't feel like going to school kind of thing. La señorita Harris ha compartido el panfleto que incluye las responsabilidades y derechos de los estudiantes. En ese libro o en ese panfleto usted encontrará las razones excusables que el condado da con respecto a la póliza de asistencia para que tenga referencia de qué es lo que se permite y qué es lo que no. The other thing to keep in mind, I'm sorry, the other keep in mind, Miss Flores is going to be having a meeting to talk about attendance. I believe it's next week. And so she will give more details on what's excused, what's unexcused, if you can make up work and all of those things. But I want to stress the importance of school attendance is important. Do we understand that there are emergencies? People will be sick with COVID. You have to be out for 5 days if you catch it. All of those things we understand, but the question isn't how many days you can miss, it's how are we going to attend as much as possible. Entonces, el director pues quiere recordarle a los padres que es importante que los estudiantes se presenten a clase. Es algo pues que si ocurren emergencias y el estudiante está enfermo, pues eso lo entendemos. Si el estudiante tiene COVID, pues se tiene que quedar 5 días afuera, eso lo entendemos. No es tanto la cantidad de días, sino que es importante que le informe a la escuela de esos días para que así lo podamos poner en la asistencia correcta. And a final reminder about that, parents, remember you are the adults. Don't let your child tell you that they don't need to come to school or that they don't feel like coming to school. Make them come to school. Como padre le recordamos que es importante que sus niños estén aquí, por eso como padre también usted puede alentar para que ellos vengan, que continúe reforzando esa idea de que tienen que venir a la escuela para que así sean exitosos. Algo que quería compartir, nosotros vamos a hablar sobre la política de asistencia. Tenemos una reunión para padres el 13 de septiembre y hablaremos sobre cómo la política funciona. Tendremos la representante de personal estudiantil, la trabajadora PTO, la señora Arnold. Entonces le invitamos a los padres para que vengan a conocer los cambios que han ocurrido o las cosas que ya están ahí presentes. Do we have any Also, other? well, I was just going to add, if they do have a problem with another student or something like that, please let the teacher know.
And because sometimes the students don't tell the teacher. And we can't see everything every time. And that way La we can try señorita to T. handle it. Martin, ella se encarga de enseñar primer grado y una de las sugerencias que le da a los padres hoy día es que si existe algún problema con respecto a la interacción de otro estudiante, el comportamiento social, si hay un pleito o hubo una pelea, ocurrió algo, es importante que le aconseje a su niño de siempre recordarse, dárselo a la maestra, que le diga a la maestra lo que ha ocurrido para que la maestra se encargue inmediatamente de esa situación y así no tenga que usted que escucharlo en la tarde o hasta al día siguiente, así. So, es importante que le diga a sus niños que cualquier cosa siempre ellos deben dirigirse hacia la maestra. Any final questions that you have for the PTO or for the school? ¿Hay alguna ¿Alguna otra pregunta? pregunta? Was there someone else that was going to say something? If not, I'll share my question. Let me translate. This says, yes, if your child is going home saying something is wrong or someone is bothering them, please encourage them to tell their teacher. We are here to help and keep all students safe. We can only help if we are aware of the situation. So, la señora, la maestra Duffy, ella dice, ha puesto en el chat, dice, es importante que su niño nos diga si ha ocurrido algo para que así nosotros nos encarguemos en este momento, ya que a veces no podemos mantener control de todo, pero por lo menos si ocurre algo que nos dejen saber y así encargarnos. Questions in the chat is, will the county provide the crossing guards ever? So the short answer to that is that Brentwood has a new chief of police, and he is helping us try to get them back, but we do not have an answer as to when or if they will return. But the new chief of police is helping us with that. Con respecto a esa respuesta, todavía no tenemos una respuesta, pero sabemos que tenemos un nuevo jefe de policía y él pues él va a tratar de ayudarnos con respecto a la situación para que así podamos pues atender a todos los estudiantes seguros, ¿verdad? I was just going to ask about Brighter Bites one more time. I know she was asking for volunteers, Ms. Balbuena. But when again does it officially start as far as the lessons for teachers? As far as I know, the lesson should start on the 27th, which is the first day of distribution. And that should also be when the first day of the bagging with volunteers should occur as well. So Ms. Balbuena is going to actually be coming out to got it. one of the staff meetings to train on that. Yes. And so you'll get more details as to when and all that, but I can't remember the official day. I think maybe the 23rd, if I'm thinking correctly. Yeah, I think so. It looks like 21st or 23rd, somewhere along those dates. Yep. So we'll definitely train you all, the teachers, on that. And so then students and parents, you'll be hearing about what your students share about how they learned about all the different food things. La pregunta que tiene Ms. Davis was que el programa, ¿cuándo es el primer día que los maestros pueden ya introducir el currículo de Brighter Bites a los estudiantes? Entonces ella indica que el primer día de distribución va a ser el 27, claro, y pues ese día también empezaremos a embolsar, prácticamente ese es el comienzo del programa, pero el director también dice que muy pronto ofreceremos entrenamiento para los empleados para que así ellos tengan un mejor entrenamiento del programa. Just so everybody knows, that question is important because Brighter Bites is a food nutrition program, not just a food giveaway program. And so it's important that your students will be learning about the foods and learning about nutrition that we're handing out. And so there is that educational piece to Brighter Bites. It's not just free food that we want to give you. And so that's very important that Ms. Davies. Y al director nomás quería poner énfasis sobre ese punto, que obviamente nosotros como personal en la escuela tratamos de lo mejor posible de entrenar a nuestros maestros para que también puedan enseñar este currículum y este componente de nutrición a los estudiantes. Entonces no es nomás estamos dando frutas y verduras gratis, nosotros también estamos poniendo el trabajo dentro del salón de las clases, enseñándole a los niños obviamente qué es una fruta buena, bueno, qué es una comida buena, qué es algo saludable
saludable. Entonces eso es algo que nosotros hacemos y por esa misma razón estamos bien contentos, súper agradecidos y muy emocionados de volver a tener este programa. Entonces le invitamos, por favor, aprovechen del programa, inscríbanse. Si no se han inscrito todavía, por favor, contáctenos y le podemos ayudar a inscribirse. Are there any final questions from anybody? If you are able to volunteer or have ideas for Hispanic Heritage Month, please make sure that when we send the form out on Class Dojo that you do sign up. Please be on the lookout for that this week. Y solamente como un último recuerdo, estamos buscando los voluntarios para la herencia hispana, para voluntarios para la herencia hispana, para ver qué actividades o si podemos hacer una cena entre familia. Entonces, la maestra Hazelwood, ella va a poner un anuncio ahí en Class Dojo. Entonces, si usted como padre, madre quiere voluntariar, y quiere dar una idea de qué podemos hacer, entonces eso va a publicar en Class Dojo. Any final questions from anybody? They say Miss Olga had a question. Señora Olga, ¿tiene pregunta? Sí, solo era algo que quería comentar de que yo voy aquí del área por los apartamentos de Queens, Queens Minor y llevo 4 niños en la mañana con el mío, con Max. Y siempre en la luz para entrar a la escuela, siempre han habido policías ayudando a pasar los niños. Y hoy creo que hay demasiado más niños que otra temporada. Y no miramos ningún policía en la mañana ni a mediodía, en la tarde. No miramos ningún policía. Y hay carros, gente que va con los carros, que yo me quedo de verdad en shock, donde miro los carros cómo pasan y todos los niños cruzando la calle, queriendo cruzar la calle y no hay nadie que les ayude ahí a cruzar la calle en la mañana y en la tarde. Y eso es una, porque yo miro en las noticias que todo Prince George, las escuelas de Prince George van a estar bien aseguradas con policía. Y es la escuela que más he visto yo que un policía no miramos nosotros. No hemos visto a un policía desde que empezó las clases. La seguridad es bien importante a los niños. Y eso es lo que me tiene preocupada a mí. Y otra pregunta que quería hacerle yo quizás al director es de que cuánto es la seguridad de los niños que están adentro de la escuela de nuestros hijos, si todas las puertas están con seguro, si están seguras todas las puertas de la escuela. Gracias. So there were Ms. Valencia, Ms. Flores, you want to translate her first? Yeah. Ms. Mateo is parent of a student in our school. She was expressing her concern over the lack of police in the crosswalk. She walks 4 students to our school. And so what she has noticed since the beginning of the school year is that there hasn't been any police crossing guard there to kind of help. And with the influx of students that she's been seeing, and there's kind of what she's been noticing is that cars are still speeding through. They're not really giving way to the students to pass. So it's just a security issue, and she's obviously worried. So I guess she is wondering about if we're going to get a crossing guard there or if there's going to be more police presence just to ensure the safety of the students especially while they're coming to the school and probably when they're dismissing. And then the second question was that she knows that, Prince George's County is working on like police presence in the school and I guess security in the school. So she wants to know if the doors in the school, they're locked or what we're doing to kind of maintain a safe school. To answer the first question, the crossing guards are not provided by the school, they're provided by the county. And so that's what where I said earlier, the police chief is helping us with that. But I would urge everyone on this call to contact Brentwood and Mount Rainier to ask them to have their police out here more often so that you can see them. They did, we
we know that they can't be out here every day because if something happens in the community, they have to answer those calls. And so they can't be here every day, but I would contact your mayors, contact your council members and ask them if the police can be more visible than they are, because that's a community function, not a school function. And so let me go ahead and Yeah. Entonces, la primera respuesta, señora Mateo, a su primera pregunta, el director habló un poco sobre eso. Nosotros estamos tratando de hablar con el capitán de policías de Brentwood sobre este asunto. Obviamente no hemos recibido una respuesta. Como hemos dicho, el capitán de Brentwood es nuevo, entonces no sabemos una fecha que van a venir o algo así. La policía no viene de la escuela, entonces la escuela no proporciona ese servicio, eso viene de la comunidad. Entonces, obviamente sabemos que la policía siempre tiene que contestar las llamadas urgentes de emergencias dentro de la comunidad y por esa razón no pueden estar ahí cada día, pero el director les recomienda que esto es algo que usted o como padre, como miembro de la comunidad, puede llamar la atención al alcalde, a la alcaldesa de Mount Rainier, la alcaldesa de Brentwood, porque esto es una función de la comunidad, no necesariamente de la escuela. Nosotros obviamente nos ocupamos de la escuela, pero no podemos ocuparnos de la calle afuera, si me entiende. Entonces, eso es algo que sí, como padres, como pueden unirse para hablar con la alcaldesa, hablen con la policía, manden una carta, manden un correo electrónico, llámenles para que ellos sepan que esto es algo que de verdadmente les interesa, les importa y ven como un motivo para cambio, ¿verdad? The answer to the second question is school security is very important to us. That's why every door is locked. And why when you come to the front office, they ask you, why are you here? How can we help you? And if they don't, somebody is waiting at the door when you do come in. And so we do not let anybody come in the building without being buzzed in. All of the exterior doors are locked and the building is as safe as possible. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es que todas las puertas de la escuela permanecen cerrados y están como echados llaves. Por esa misma razón, cuando ustedes los padres quieren venir a la escuela, tienen que tocar el timbre. Ese timbre tiene una cámara y nosotros podemos ver, obviamente, a los padres que están viniendo. Por eso también cuando a veces le contestamos, le preguntamos qué hacen acá, qué es lo que necesitan. A veces porque no podemos verle en la cámara muy bien. Obviamente también chequeamos las identificaciones de los padres. Pero el director dice que obviamente la escuela es un ambiente muy seguro, en eso siempre nos estamos enfocando, por eso todas las puertas permanecen cerradas y por eso siempre pedimos su colaboración como padres, que traigan su identificación y obviamente toquen el timbre, porque como le digo, ahí también tenemos la cámara. No dejamos a nadie pasar sin que vean a alguien de la oficina. Ok, muchas gracias. Thank you. So again, we want to reinforce persons to reach out to their mayors, your council members in various, because the PTO did apply formally for them to install a pedestrian light at that bridge. Once it was open, we officially wrote them a letter. We have sent follow-ups and we have gotten back response only from one city stating we must just continue to contact the city council. So we need your help. The more voices they're hearing, the more responses and feedback they get, the more pressure we apply, the better it is for us to get what we want. We want that pedestrian light to be located because at no point is there a full red for persons to cross that road at no particular time. All right. And also for the presence of the police officers. So just continue to reach out to your member, continue to reach out to your council members, your mayors, whoever you know in city, I'll just say, guess what? I need this, that sort of thing. You got it?
Señora Harris, una vez más les continúa aconsejando a los padres que, pues, si hay problemas con respecto a este tópico que hemos discutido, que se unan al PTO para que así contacten los diferentes miembros de gobierno, ya sea la alcaldesa, los representantes judiciales o políticos que están en nuestra comunidad. Continuar contactándolos. Hace poco parece que ellos hicieron un pedido de una luz o un, how do you say crossing thing? I don't know how you say that. Una luz para que crucen los peatones. Entonces, parece que están en proceso y todavía pues no se ha logrado, pero ella indica que si los padres se unen junto al PTO, pues espera que este movimiento sea más fuerte. Any other questions? And many parents might see me out there every morning. I am there until the door closed. I'm not there I'm there to actually look. And most parents might know, why do I wait? Why does she wave to me continuously? I'm trying to get a picture of the faces that anytime I see anything unusual, I was like, I've never seen you before. And I'll go home and I'll say hi to the person, that sort of thing. So we can both be each other's keeper. Look out for anything unusual. And if you see anything unusual, please report it. Please, please, just, it's better to be safe than in the end to say, I saw that, but I didn't say anything. See it, say it. Okay. Entonces la señora Harris una vez más continúa pues alentando que es importante que los padres interactúen para que exista la seguridad de la comunidad. Ella está aquí en la escuela todas las mañanas y se asegura que trata de conocer diferentes miembros de la comunidad para así relacionarse con ellos y poder interactuar. Así es que es muy importante que si usted no lo ha hecho, que por favor se una al PTO, y si hay algo raro o algo que está fuera de serie o que quiere que el PTO represente, por favor comuníquese con ella para que sea la voz más fuerte. That's also why, as teachers, if we see someone that we don't recognize and they don't have a badge or a sticker, a pass, we report it to the office as well. Okay. Señora T. Martin indica que esto sí ocurre cuando un padre de familia visita el edificio o cualquier otro miembro, siempre pasa por la oficina, le tenemos que tomar el ID y le damos un pase para que se lo ponga pegado en la ropa, para que así cuando vaya por los pasillos, las personas que lo vean sepan que ese individuo ya ha pasado por la oficina. So thank you very much. We look forward to seeing everyone at Ms. Flores's meeting next week and at the back to school night on the 15th. Thank you all and have a wonderful evening, and we will see all of your students tomorrow morning. Queremos dar las gracias a todos los padres. Gracias por participar hoy día en esta reunión. Les queremos una vez más recordar de nuestra reunión que se aproxima el 13 de septiembre, también la noche de regreso que va a ser el 15 de septiembre. Nosotros compartiremos esa información en Class Dojo para que los padres la tengan disponible. Les queremos dar las gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias Thank por you. compartir. Good night. Buenas noches. Good night, Pasen everyone. buenas noches. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense. Feliz noche. Have a good evening. Night. See you. Have a good. See you tomorrow. 7:30 for breakfast. Bye. Bye, sweetie. Bye.